La honra y la gloria para Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, que el día de hoy, bajo ese plan divino de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros, están aquí presentes. No habemos ni más ni menos. Estamos exactamente los que estamos tratando de buscar ese plan de salvación que Dios tiene para nosotros los gentiles. Desde hace algunos días, Dios ha puesto en mi corazón que les comparta esta prédica. Esta es una prédica muy linda, que pues no solo a mí me ha servido, sino que espero que les sirva a cada uno de ustedes. El plan de salvación para los gentiles nos demuestra la soberanía que Dios ha tenido desde el inicio de los tiempos para cada uno de nosotros. Desde antes de que nosotros naciéramos, Dios tenía ese plan de salvación para ustedes, los gentiles. Nosotros no somos israelitas y por eso es que nos llamamos gentiles. Voy a tratar de que ustedes logren comprender el día de hoy muchas de las palabras que se encuentran en un libro hermoso, en uno de los más hermosos de la Biblia, el libro de Ruth. La moabita, la gentil, ¿sí? La moabita, la gentil, vivía en una tierra que arrancó antes que ella, ni más ni menos que por la depravación. Arrancó por Moab, el hijo de Lot, con su hija mayor. La depravación, la idolatría y el paganismo. Eso era Moab, una tierra que se mantuvo siempre creyendo en sus propias fuerzas, en lo que ellos eran, y querían hacer su santísima voluntad. Siempre. Idolatrando a Sartel y al dios Quemos. Moab quiere decir del hebreo al español el hombre que va hacia el agua, porque sus tierras colindaban ni más ni menos que por el Jordán, el río Jordán. Y voy a hacer mis prédicas, los que me han escuchado siempre son muy bíblicas. No cuento historias, cuento Biblia, porque de eso es de donde va a provenir la fe de cada uno de ustedes, porque la fe entra por el oír. Así dice la palabra de Dios. Esta prédica tendrá 3 encabezados. Cuando tú decides irte de la gracia de Dios es el primero. La decisión es tuya porque Dios no te saca de su casa. Dios no te saca de su gracia. Eres tú quien decides decidirte en algún momento de la gracia de Dios. La segunda de las enseñanzas que el día de hoy el Espíritu Santo nos enseñará será la misericordia y la providencia de Dios. A pesar de que nosotros, los seres humanos, creación de Dios, somos desobedientes, Dios nos da amor, providencia y misericordia. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Estamos felices de estar en la casa de Dios? Amén. La gloria y la honra es para Él, mis amados hermanos. Y la tercera gran enseñanza de este día que quiero que ustedes recuerden es la redención de Dios que tiene para nosotros, sus hijos, los gentiles. Porque ese plan de salvación tiene más de 5.884 años. Desde el primer día de Adán hasta el día de hoy. 5.884 años. ¿Sí? Vamos a ir aprendiendo un poquito de historia. El libro de Ruth consta de 4 capítulos de los más bellos de uno de los 66 libros de la Biblia. Esos 4 capítulos de amor nos demuestran la compasión, el amor, la fidelidad, los frutos del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Ni más ni menos que para una gentil, una moabita, alguien que idolatraba ídolos, pero que Dios vio su corazón y a través de ella tuvo la redención para el pueblo de Israel a través de su suegra Noemí. Muy bien. El plan de salvación de Dios es un plan hermoso. Hace 24 años yo tuve un sueño. Y ese sueño era de que yo salía en algún momento de una casa que era de cuatro paredes de 1 metro por 1 metro, que era mi casa de lámina. Y el techo era de lámina. ¿Sí? Y todo era polvo. Y había un gran valle y había montañas al fondo, pero todo era polvo grandísimo.
Todo era tierra seca, árida. Pero resulta ser de que todo era mío. Y yo estaba a la par casi que de una letrina, porque esa era la impresión que me dio en ese momento la casa en la que yo vivía. Hace 24 años yo pensé de que toda esa tierra era mía y yo vivía en esa letrina. Pero en un momento a otro todo comenzó a crecer y creció tanto, pero tanto, la siembra que había ahí, que yo ya no encontré ni siquiera la casa en la que yo vivía. Hace 24 años y durante muchos años yo pensé que iba a ser millonario, famoso y exitoso, porque esa era la promesa que Dios tenía para mí. Pero la sabiduría de Dios, el plan divino de salvación de Dios para nosotros, sus hijos, es muy diferente a lo que nosotros querramos. A lo que nosotros querramos en nuestras vidas. Dios me demostró hace pocos días de que lo que pasaba en mi vida es lo siguiente. 24 años después lo comprendí a través de la sabiduría eterna leyendo la palabra de Dios. Amén. Porque esa sabiduría solo entra por leer, por estudiar, por escudriñar su palabra. Y el Señor me dijo, la tierra que tenías enfrente son los corazones de los que hoy están escuchando la palabra. La semilla que estás sembrando es mi palabra, la palabra de Dios. Porque lo importante del evangelio no es el predicador, sino que es la palabra de Dios. Amén. Eso es lo importante. Por lo tanto, mis amados hermanos, el día de hoy quiero que se lleven en sus mentes y en sus corazones el amor, la fidelidad, la lealtad y ni más ni menos que la obediencia. Esas grandes virtudes que cada ser humano debe de tener como regalos o dones del Espíritu Santo, porque son el carácter de Dios. Jamás los vas a tener si tú vives en pecado. La fidelidad, el amor, la lealtad y la obediencia abrirán puertas en tu vida. ¿Cuáles serán esas puertas que abrirán estos 4 virtudes? Siguen abriendo características del carácter de Dios. La misericordia, la providencia, la gracia y la redención. No solo en los cielos, sino que también aquí en la tierra. Nosotros los seres humanos necesitamos redentores aquí en la tierra para que la misericordia y la providencia lleguen a nuestra casa. Necesitamos de médicos, de trabajo, de diferentes situaciones en las que día a día vamos desempeñándonos para poder sobrevivir en este mundo de amargura. Pero por sobre todas las cosas necesitamos de la misericordia, del amor, de la gracia de Dios. ¿Y cómo la vamos a alcanzar? A través del amor, la fidelidad, la lealtad y la obediencia a Él. Porque para Él es la honra y la gloria. Todo inició en algún momento en Israel, en Belén, en Judá, en la casa del pan. ¿Sí? ¿Han escuchado de la casa del pan? De Belén de Judá. Aquí estudian mucho la Biblia. Todos los domingos se quedan a estudiar la Biblia. Entonces me imagino que sí lo han escuchado, sí lo han leído. Y el libro es hermoso. En la casa de Judá, en Belén, la casa del pan, había una familia que conocía de Dios definitivamente, pero en algún momento comenzaron a tomar decisiones bajo la crisis malas. Situaciones que hacemos todos los seres humanos día a día. Muchas veces bajo la crisis tomamos decisiones erróneas que van marcando nuestro destino y nuestro futuro, lastimosamente. En donde el Espíritu Santo no está tomando esas decisiones con nosotros. Por lo tanto, en este momento arrancamos la prédica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito, te pido que el día de hoy, a través tuyo, se derrame la bendición, a través de este vaso. Que tu Espíritu Santo sea el que utilice estos labios para sembrar en los diferentes tipos de tierra que tengo aquí enfrente, Padre bendito. Que los amigos que nos miran a través de las redes sociales también logren comprender que existe un plan de salvación para ustedes,
y para todos y cada uno de los que somos sus creaciones, para que seamos hijos de Él y no solo criaturas de Él. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. En el libro de Jeremías vamos a hacer algo. Quiero que ustedes se dediquen a poner más que nada atención, y cuando lleguen a sus casas, si quieren leer el libro de Ruth, 4 capítulos, ustedes lo lean. Hoy pongamos atención de lo que el Espíritu Santo les trae, por favor. Por eso yo pedí que ni siquiera sacaran ningún versículo acá. ¿Por qué? Porque voy a estar predicando con traducción al lenguaje actual, para que sea el pan de vida que vamos a recibir hoy de lo más digerible, de lo más fácil de entender para nosotros. Entonces, por favor, pongamos atención durante estos minutos. Históricamente, Moab era enemigo de Israel, históricamente. Y, pues, mucho antes de Ruth y Noemí, resulta ser de que el pueblo de Moab trató a través de un profeta falso que se dedicaba a querer ganar dinero, de maldecir ni más ni menos que al pueblo de Israel en el éxodo saliendo de Egipto hacia Israel, en la época ni más ni menos que del profeta Moisés. En Números capítulos 22 versículos 6, 11 y 12 dice: ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Dijo Balac a Balaam: quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Y esa era ni más ni menos que la confianza que le tenía el rey a este falso profeta, como esos muchos falsos profetas que hoy están diciéndoles de que se van a salvar a través de la prosperidad. ¿Sí? He aquí, este pueblo ha salido de Egipto, refiriéndose a Israel. Cubre la faz de la tierra, porque dice que eran como 2 a 2.5 millones de habitantes que venían en su peregrinaje de 40 años por la desobediencia hacia la tierra prometida. Cubre la faz de la tierra. Ven pues, ahora maldícemelo. Quizás podré pelear con él y echarlo, dijo Balac. Y entonces Jehová, el Rey del universo, bajo un sueño, le dice a Balaam, al falso profeta: no vayas con ellos ni los maldigas, porque ese es mi pueblo. Amén. Ustedes son su pueblo. Nadie los puede maldecir. El final de Balac, de Balaam y de Moab, ¿en dónde está? Jeremías, Isaías profetizaron la caída y la destrucción. Dios te saca de su plan divino si tú no cumples con sus mandamientos, si haces iniquidad y si sirves de piedra de tropiezo. No se salgan de los planes de salvación de nuestro Señor. Por lo tanto, la primera enseñanza del día de hoy nos lleva al capítulo 1, versículos del 1 al 5 en Ruth. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no habían reyes, en la época de los jueces, sino que en aquel pueblo lo defendían los libertadores ocasionales. No había un rey, era en la época de los jueces. No había un templo, sino que había un tabernáculo. Y en esa época no habían cosechas, en la época de Noemí. Y no tenían ni qué comer. Por eso la familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, el hombre que va hacia el agua, porque ahí se había que comer. Y Dios castigó muchísimas veces, ni más ni menos que al pueblo de Israel, por su desobediencia, por su idolatría y por su necedad. ¿Sí? Contrario a los frutos del Espíritu Santo que tenía la gentil, la moabita. Continúa diciendo: el esposo de esa familia se llamaba Elimelec. Quiere decir que esa familia sí conocían de Dios, de Jehová de los ejércitos, del que los había liberado de Egipto unos años antes. Porque Elimelec del hebreo al español quiere decir: Dios es mi rey. La esposa se llamaba Noemí, dulzura o dulce. Los hijos se llamaban Maló y Quilión.
enfermedad y debilidad. Pocos meses o poco tiempo después de haber llegado a Moab, resulta ser que Elimelech murió. Y Noemí y sus hijos quedaron solos. Pasó el tiempo, Malón y Quilión se casaron con muchachas de ese país y habían desobedecido yéndose de la gracia de Dios hacia un país pecador, y ahora volvían a transgredir la ley, casándose con yugos desiguales. La desobediencia, las malas decisiones van marcando tu fracaso en la vida. No es Dios el que tiene la culpa, ni tampoco el diablo está tan pendiente de lo que tú hagas. Dejemos de nosotros estar confiando en nuestra sabiduría escasa de seres humanos, de nuestra propia razón que nos aleja de la fe. Pasado el tiempo, Malón y Quilión se casaron con las muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa, del hebreo al español, la que da la espalda, cerviz, ¿sí? Necia o testaruda. Y la otra se llamaba Ruth, amiga o compañera, del hebreo al español. Pasados 10 años murieron Malón y Quilión. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¿Por qué? Por desobediente. Por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin maridos. En Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Dios jamás te va a dar un consejo si tú vives en la necedad. Porque el camino del necio, dice el proverbista, que es cárcel y muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y las cárceles están llenas de necios. Así dice el proverbista Salomón. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha entrado usted a la cárcel? 29, dicen algunos. Puche. Necio. Necio. Problemas entre Moab e Israel históricos. Escuchémoslos. Moisés, hablando, el profeta, de los más grandes patriarcas de nuestra era, de 5.884 años para acá, Moisés, el libertador. Deuteronomios 23, del 1 al 3. Moisés continuó diciendo: no pueden entrar al santuario de Dios los hombres con testículos aplastados o sin pene, eunucos. Tampoco podrán entrar los hijos de los matrimonios entre los israelitas y las mujeres extranjeras. ¿Ustedes creen que Elimelech, Noemí, Malón y Quilión no sabían eso? Ninguno de sus descendientes podrán entrar tampoco al tabernáculo, porque esa era la época, y en ese entonces se hablaba del santuario, ¿sí? El lugar santo, el lugar santísimo. No podrían entrar, no podrían tener salvación. Tu decisión te aleja de la salvación. Todo lo que vamos haciendo en nuestras vidas va generando la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembras, tú cosechas. ¿Qué nos dice la Biblia de esto? En Gálatas 6, del 7 al 8, no os engañéis, dice Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne segará corrupción. El que siembra para la carne segará muerte. El que siembra para la carne segará pecado. Pero también nos dice: mas el que siembra para el Espíritu Santo, para su Espíritu, segará para el Espíritu en la vida eterna. Amén. Amén. ¿Y cómo voy yo a sembrar en el Espíritu Santo? ¿Cómo? A través de la lectura de la palabra de Dios, a través de congregarme en la iglesia, a través del oír, a través de la televisión, a través del internet, a través de muchos aparatos el día de hoy, para informarme sobre quién fue Cristo, cuál es su carácter y cómo nos dio salvación y vida eterna. ¿Sí? A través del ayuno, a través del bautismo, pero el verdadero bautismo con Dios y con el Espíritu Santo, mis amados hermanos, de verdad, pero por sobre todas las cosas, que vivamos en Cristo y que nosotros demos testimonio ante la gente que nos rodea de que sí realmente hemos cambiado.
¿De qué me sirve venir a mí a la iglesia a escuchar palabra de Dios y paso tomando toda la semana? ¿Qué respeto me pueden tener a mí mis hijos? Ninguno. Ninguno. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Jamás van a tener ustedes las virtudes de Dios en su corazón y no las van a poder reflejar si actúan diferentes o contrarios a la ley de Moisés. Por lo tanto, en algún momento Noemí escuchó que Dios estaba bendiciendo a la tierra de Israel. En algún momento escuchó de que ya estaban de nuevo teniendo cosechas y podían regresar con su familia. ¿Qué familia? Si todos habían muerto. Ella quería regresar sola, abandonada, triste y amargada a su tierra, de donde ella había salido por decisión propia. Porque tú te sales de la gracia de Dios porque tú crees que ese es el camino a elegir. Pero vayamos a ver qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nunca confíen en su propia prudencia, ni en su sabiduría, ni en su corazón, porque éste puede engañarlos. Siempre vivan tomando decisiones bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo. En Ruth capítulo 1, 19 y 21 nos dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Providencia y misericordia. Dos mujeres con un poco de agua en una cantimplora ya no regresaron con aquellos camiones llenos de los muebles de la casa que estaban dejando de un país a otro. Regresaron caminando solas, con un poco de pan. Podrían haber sido ultrajadas, violadas, como escuchamos que pasa de toda la gente que va para los Estados Unidos caminando buscando un sueño mejor, los extranjeros. Pero dice que aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por ellas. Misericordia. Y decían: ¿no es esta Noemí dulzura? Y ella le respondía: no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, amargura o amargada. Porque grande ha sido la amargura que el Todopoderoso puso en mí. Yo me fui llena. O sea, cuando había hambruna, ella no se fue por hambre, ella se fue llena. Ellos se fueron con sus muebles, con su casa, con sus criados, con sus ganados, hacia un país que era enemigo de Dios. ¿Sí? Y resulta ser que le echa la culpa a Dios de sus malas decisiones. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis dulzura? Dice. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. El desierto, la aflicción y la prueba son los momentos en donde por desobediencia tú te metes. Pero Dios siempre es misericordioso y te lleva en esos caminos y en esos momentos de su misma mano. Y muchas veces no te das ni cuenta de que Dios te está llevando. Por lo tanto, en 10 años esta mujer y sus familias destruyeron su futuro, pero no destruyeron su presente, porque Dios estaba con ellas. Y Dios estaba viendo el corazón de la moabita, de la gentil, de la que es como nosotros. Y esa mujer fue transformando la historia, desde Lot hasta toda su región. E inclusive, ni más ni menos, que regresaron ¿a dónde? A Belén. Al regresar a Belén, ahí nació el rey David, su bisnieto, el bisnieto de la moabita, de la extranjera. Ahí también nació nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, que nos dio vida eterna. El Señor Jesucristo murió como nosotros para que nosotros vivamos como Él. Murió como nosotros para que nosotros vivamos como Él. Él vino y entregó su vida para que nosotros rescatemos la nuestra. Amén. Qué bonito. Él vino, entregó su vida para que nosotros rescatemos la nuestra. Y murió como nosotros para que nosotros vivamos con Él y para Él. En algún momento. Y entonces,
Las viudas dependían al 100% de sus esposos en ese momento, inclusive el día de hoy en Israel sigue siendo igual. Porque el hombre era el que proveía el dinero, la heredad, el trabajo, el bienestar, la seguridad y todo. Y para las mujeres que no vivían con sus padres, como Ruth y Noemí, era muy difícil. Pero Dios tiene un plan divino de salvación eterno, eterno. Y la providencia de Él se refleja en Deuteronomio 10:18. Dios es justo con los huérfanos y las viudas y muestra su amor dándole ropa y comida a los refugiados que viven entre ustedes. Dios se encarga de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. Amén. Y lo vemos. En las esquinas están muchos pidiendo un quetzal para tratar de sobrevivir porque van rumbo al sueño americano. Y muchas veces nosotros nos salimos de nuestras propias tierras por las faltas de oportunidades que encontramos, por la corrupción que nos corrompe en nuestros países y en nuestras regiones, lastimosamente. Pero la mayor coincidencia que tienen los países pobres, llamados hoy tercermundistas, es que son como Moab, idólatras. Somos idólatras de imágenes, de personas, del dinero, del alcohol, de nuestra carne. Y lo más triste es que apenas tenemos 200 años y cualquier extranjero nos viene a mangonear. Y lo más triste es que vamos a desaparecer exactamente como Moab, porque Dios no cambia y no transmuta si no cambiamos nosotros nuestro actuar. ¿Cuántos años estuvo Moab y desapareció? ¿Cuántos años estuvo Sodoma y Gomorra y desapareció? Nosotros somos 200 años, estamos en pañales, mis hermanos, en pañales como sociedad. Y ahí nos andamos hincando hacia cualquiera y hacia cualquier cosa. Qué pena, porque somos ignorantes de la palabra de Dios. Qué lástima. En algún momento, Noemí sale a trabajar a los campos de Moab. Y sale a trabajar ni más ni menos que por el hambre, por la necesidad. Porque de hecho ellos han de haber regresado, Ruth ha de haber regresado con Noemí a una casa desolada, empolvada, sin nada. Saqueada, seguramente, porque hubo hambruna durante 10 años. Y le dice en algún momento, esta muchacha moabita, le dice a la suegra, ¿puedo salir a trabajar? Y ella le dice, sí, anda a trabajar. Y ella sale a trabajar, le suplicó que la dejara ir a recoger granos caídos. Y ni más ni menos que dentro de las 613 leyes que tienen los israelitas, ellos tienen 613 leyes para cubrir los errores que pudiera haber tenido Dios Todopoderoso en sus 10 mandamientos. ¿Sí? El hombre queriendo ganarse, no por gracia, sino que por mérito propio, la salvación. Quitándole la gloria y la honra al que ya murió hace 2000 años, un poquito menos, por nosotros. Y esa muchacha de Moab vino a trabajar, a recoger cebada, de la que se les caía, de la que sobraba en los campos. Y recogió en su primer día 45 libras en todo un día. Váyanse a recoger ustedes al Parque Central Maicío, de los que le tiran a las palomitas, y pónganse en un saco. Si yo aquí me estoy asando, imagínense estar debajo del sol, pero la diferencia es que allá en Israel es un desierto. Los 40 grados es lo más fresquito. Y recojan todo el día semillas. Pero Dios en su infinita sabiduría y gracia siempre nos va a dar cobertura, misericordia y providencia. Y eso me recuerda a mí el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Ruth dice dentro de 3 versículos, de los 3 versículos más hermosos de la Biblia, en donde está derramado en ella el Espíritu Santo.
y le responde en algún momento a Noemí, que le dice: vete, parafraseando la Biblia, vete con tus padres, regrésate, yo ya no puedo tener hijos, no tengo hijos, tampoco si los tuviera ahorita los vas a esperar para que te cases con ellos siguiendo las tradiciones judías israelitas. Regrésense con sus padres y sigan adorando sus dioses. O sea, Noemí seguía dando malas indicaciones, malas directrices y tomando malas decisiones. Orfa, la que da la espalda, efectivamente se regresó con sus padres y continuó en su misma vida. De ella ya no se supo nada en la Biblia, como de Moab. Solo ruinas quedaron. Y es lo que va a pasar con los que no cumplan con el plan divino de salvación y los que no quieran cumplir con las directrices que Dios ha dado muy claramente en la Biblia. Porque la Biblia no son historias, ni historietas, ni tampoco es un libro para estarme yo entreteniendo. La Biblia es un libro que nos da claras instrucciones para alcanzar el reino de Dios y su justicia. Estos 3 versos son de los que más me impactaron y me hicieron tomar la decisión de predicar sobre la moabita, sobre la gentil. Ya que su cuñada se había ido y Noemí seguía insistiendo que ella se regresara. ¿Y quién era Ruth? Ruth no era cualquiera. Ruth era nieta del rey de Moab. Era una doncella que dejó prácticamente el reino, la comida, las viandas, los vinos y el casarse. Era haber sido una mujer muy bella, el casarse con el que ella quisiera por seguir a su suegra, a la ex suegra y a su Dios. Y le dice: no insistas que te abandone o que me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré y donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. ¡Wow! ¡Qué corazón! Esos son los frutos del Espíritu Santo. El día de hoy están ambas enterradas en Hebrón, en un área de Israel que la tiene tomada los palestinos. El día de hoy. Pero ella fue una mujer obediente, fiel, leal, que cumplió hasta el último momento su palabra. Y eso le agradó a Dios, que fue el que les dio la providencia, la misericordia en sus vidas, la gracia y la redención. Esa obediencia se demostró en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Le dice: vos, el dueño de las tierras a donde ella llegó a trabajar, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de que murió tu esposo. Sé que dejaste a tu familia, a tu país, para venir a vivir aquí con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie todo lo que has hecho. Un israelita reconociendo ese amor, esa fidelidad y esa lealtad de esa gentil hacia su suegra. Una suegra que no lograba entender el por qué Dios la estaba, según ella, atacando a ella, cuando ella era la que había tomado las malas decisiones. La obediencia te abre las puertas de la misericordia y la gracia. Y en el libro de la Biblia, la mayor característica que tienen los que están impresos sus nombres aquí es la obediencia. Siendo el mejor ejemplar nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios y siendo igual a Dios, no escatimó hacerse como hombre, como siervo, que vino y que murió por nosotros. Y no cualquier muerte, por muerte de cruz, dice en su palabra. Esa obediencia, esta mujer moabita, pues la tenía enraizada y enquistada en su corazón. Realmente, Dios a veces te va dando bendiciones, abundancia y sobreabundancia. Y a veces ni siquiera comprendes el por qué. Simplemente no estás pecando. Simplemente le das amor a tu familia. Le das amor a tu prójimo.
Eres leal con tu pareja, eres leal con tu país, eres fiel con tus principios, con tu prójimo. Y Dios va a abrir las puertas de la providencia, de la misericordia, de la gracia y de la redención en tus vidas. Y eso es lo más importante que debemos de tener nosotros, mis amados hermanos, en nuestros corazones. En algún momento la moabita se casó con vos y tuvieron un hijo que vino a servir de amor y de compasión y de redención para su ex-suegra, que dice la Biblia que ella lo creó como su propio hijo. Obed, el siervo, el abuelo del rey David. Y así es como nosotros, los seres humanos, debemos de ser y comportarnos. Para entrar entonces a la última de las enseñanzas de esta mañana, la redención de Dios. En el caso de Ruth, su redentor, ¿quién fue? Vos. Porque vos se casó con ella, le compró a Noemí su tierra, tuvieron un hijo que heredó todo lo que era de vos. Y vos dijo frente a 10 ancianos testigos: hoy compro lo de Noemí y me casaré con la esposa de Malón, con Ruth, una buena mujer. Y el primer hijo que tengamos heredará esta tierra y sus generaciones continuarán. Esa boca marcó la diferencia, porque sus generaciones continuaron. Y continuaron ni más ni menos hasta el día de hoy. Porque de ese útero bendito viene la descendencia de nuestro Salvador y nuestro Señor. Porque estamos hablando de gracia, de misericordia. Por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de algo que nos es gratis, Él pagó con precio altísimo nuestra liberación del pecado y nuestra vida eterna en el infierno por su sacrificio en la cruz. En Ruth capítulo 2, versículos 15 y 16, Ruth regresó a recoger en algún momento espigas ahí a la tierra, al sembradío de Boz. Y Boz le dice con misericordia y gracia a sus trabajadores: dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de cebada. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos. Deuteronomio 10:18, para que ella pueda recogerlas y no la moleste. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy yo hago un llamado para que ustedes graben las siguientes palabras en sus corazones. Lo primero que debemos de hacer como cristianos es sembrar en el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros sembramos en el Espíritu, vamos a tener vida eterna. Y vamos a sembrar ni más ni menos en nuestro Redentor, quien ya murió por nosotros y nos ha dado vida eterna. Que el amor, la fidelidad, la lealtad y la obediencia sean características innatas de su vida. Para que Dios y su prójimo tenga de ustedes misericordia, providencia, gracia y redención. Amén. Y que juntos cumplamos la mayor comisión de cada uno de los cristianos: orar, congregarnos, ¿sí? Pero como dice en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en algún momento Dios se encarnó en la tierra y caminó junto a nosotros por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y en ese momento los ciegos vieron, los cojos anduvieron, los leprosos fueron limpiados y los sordos oyeron. Los muertos fueron resucitados y a los pobres les fue anunciado el Evangelio.
Jesucristo regresó a la diestra del Padre, porque su nombre es sobre todo nombre por la obediencia que tuvo, para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Hoy, Dios les hago un llamado para que a través del Espíritu Santo, que es el Consolador que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, sea el que cambie nuestras vidas. Que lo busquemos todos los días, mis amados hermanos, para que entendamos entonces que los ciegos espirituales puedan ver a Cristo colgado en la cruz muriendo por nosotros, para que los sordos espirituales escuchen la palabra de Dios y no se duerman en la iglesia, y no se duerman en la vida, porque la van a perder eternamente. Para que los mudos espirituales expandan la palabra de Dios y la semilla y la siembren en los corazones de los que hoy les falta el Espíritu Santo en su corazón, porque viven en pecado. Para que los leprosos espirituales no se alejen de las iglesias, sino que vengan a la iglesia a curar sus heridas, porque por sus llagas hemos sido sanados. Para que los muertos espirituales puedan resucitar en Cristo Jesús, como Él resucitó hace 2000 años, para la gloria y la honra de Dios Todopoderoso. Y para que a los pobres espirituales les sean dadas las buenas nuevas de salvación y comprendan que no será ni por sus fuerzas, ni por sus obras, ni por su conocimiento, ni por nada que ustedes quieran hacer, que encontrarán la salvación de Dios Todopoderoso, sino que únicamente por Cristo Jesús, que murió por nosotros. Amén. Mis amados hermanos, pongámonos de pie, por favor. Hoy hemos recibido palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Padre bendito y amado, porque has utilizado a este vaso roto para llevar palabra tuya. Te pido, Padre bendito, que bendigas a cada uno de los que están aquí el día de hoy presentes, Señor, y que grabes estas palabras en sus corazones, en sus mentes, y que puedan ser utilizadas en algún momento justo para bendecir al hermano, al prójimo. Que el amor, la obediencia, la fidelidad y la lealtad sean parte de las virtudes que tenía esa moabita en cada uno de ellos, para que tú derrames también en ellos la provisión, la gracia, la misericordia, pero por sobre todas las cosas seas tú nuestro amado Redentor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, por tu Santísimo Espíritu. Amén.